mi madre fingió que mi padre me había abandonado. En mi cumpleaños 21 encontré las cartas que ella escondió y descubrí la verdad. Durante 21 años, mi realidad fue una construcción meticulosa diseñada por la mujer que me dio la vida. Crecí en una casa donde el silencio sobre el pasado era la regla de oro y donde cualquier mención a la figura paterna terminaba en un mar de lágrimas maternales o en un recordatorio punzante sobre la lealtad que le debía a la única persona que no me había dado la espalda. Mi madre, Elena, era venerada por todos en nuestro círculo social como la mujer abnegada que sacó adelante a su hija trabajando en 2 turnos, renunciando a su propia felicidad para que a mí no me faltara nada, excepto el amor de un hombre al que ella describía como un cobarde sin escrúpulos. Yo era la prueba viviente de su sacrificio, la niña que llevaba el apellido materno con orgullo porque el otro, según ella, estaba manchado por el abandono más cruel que se pudiera imaginar. Mi vida era sencilla, marcada por una gratitud asfixiante hacia ella y por un rencor sordo hacia una sombra que, supuestamente, se marchó cuando yo apenas era un bebé. En nuestra pequeña ciudad, todos conocían la historia, la joven madre soltera que fue abandonada bajo la lluvia con una recién nacida en brazos. Crecí viendo a mi madre rechazar pretendientes alegando que nadie más volvería a lastimarnos, creando un vínculo de codependencia donde yo era su única razón de vivir y ella mi única protección contra el mundo. No teníamos fotos de él, ni recuerdos físicos, ni nombres de familiares paternos. Ella se había encargado de purgar cualquier rastro de su existencia, alegando que borrarlo era la única forma de sanar el trauma del rechazo. Yo aceptaba esa narrativa sin cuestionarla, sintiendo una culpa constante por ser la carga que obligó a mi madre a vivir una vida de carencias y soledad. Me convertí en una experta en anticipar sus necesidades y en validar su papel de mártir, convencida de que mi padre era el villano de una película que ella protagonizaba como la víctima perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada de armonía y sacrificio, siempre hubo pequeñas grietas que yo prefería ignorar. Había llamadas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación, una mirada de pánico en los ojos de mi madre cuando un coche desconocido se detenía frente a casa, y esa negativa absoluta a dejarme tramitar mi propio pasaporte o documentos legales hasta que cumpliera la mayoría de edad. Yo lo atribuía a su instinto sobreprotector, a ese miedo irracional de perder lo único que le quedaba tras el supuesto abandono. Vivía en una burbuja de gratitud forzada, preparándome para celebrar mis 21 años como el triunfo final de una madre soltera contra el destino, sin sospechar que los cimientos de mi mundo no estaban hechos de amor, sino de una mentira tan profunda que amenazaba con devorarnos a ambas en cuanto la luz de la verdad lograra filtrarse por las rendijas de nuestra casa. La mañana de mi cumpleaños número 21 amaneció con un sol radiante que se filtraba por las cortinas, pero yo sentía una inquietud extraña, una necesidad de conectar con mis raíces antes de la gran cena que mi madre había organizado. Ella había salido temprano para encargar el pastel y recoger los arreglos florales, dejándome sola con el silencio de la casa. Decidí subir al ático, un lugar que siempre me estuvo prohibido bajo la excusa de que el polvo afectaba mi supuesta asma infantil, con la intención de buscar unas fotos de mi primer año para el montaje que quería proyectar esa noche. Estaba removiendo cajas de ropa vieja y libros escolares cuando una de las patas de mi silla se hundió ligeramente en una tabla del suelo que crujió de forma inusual. Al levantar la alfombra raída que cubría esa esquina, descubrí que la madera estaba suelta, revelando un hueco oscuro y rectangular que no parecía formar parte de la estructura original. Lo que encontré dentro no eran álbumes de fotos, sino una caja metálica oxidada que contenía el peso de 21 años de traición. Al forzar la cerradura con un destornillador, mis ojos se llenaron de lágrimas de confusión. Había decenas de sobres apilados cronológicamente, todos con el mismo remitente y mi nombre escrito en una caligrafía firme y elegante que nunca había visto. La primera carta tenía fecha de apenas 2 meses después de mi nacimiento. La abrí con manos temblorosas y leí cómo mi padre suplicaba que le permitieran verme, detallando cómo mi madre le había impedido la entrada al hospital y cómo lo habían amenazado con una orden de alejamiento basada en mentiras que él no podía costear combatir legalmente en ese momento. Cada sobre contenía no solo palabras de amor y desesperación, sino también recibos de giros postales y cheques de manutención que mi madre nunca cobró, dejándolos allí para que el tiempo los pudriera mientras me decía que no teníamos dinero para mis libros o mis medicinas. Me quedé sentada en el suelo polvoriento, rodeada de postales enviadas desde ciudades lejanas donde él trabajaba para enviarme el sustento que ella rechazaba por puro rencor. Había fotos de él sosteniendo un peluche que nunca llegó a mis manos y descripciones detalladas de los regalos que ella tiraba a la basura diciendo que eran de desconocidos. La última carta, enviada hace menos de un mes, decía que él estaría esperándome cada año en el mismo banco del Parque Central el día de mi cumpleaños, con la esperanza de que algún día yo fuera libre de buscarlo. El mundo que mi madre había construido para mí, ese templo al sacrificio y al abandono, se derrumbó en un instante, dejando solo el eco de sus mentiras resonando en mi cabeza.
La forma en que las letras se borraban por mis propias lágrimas fue el inicio de un incendio interno que nada podría apagar. El sonido de la puerta principal abriéndose abajo me sacó de mi estupor, pero no bajé las escaleras. Me quedé en el centro del salón con la caja metálica apoyada en la mesa de centro y las cartas desparramadas como pruebas en la escena de un crimen. Escuché a mi madre canturrear una melodía alegre mientras dejaba las bolsas del supermercado en la cocina. Venía cargada de globos y de esa falsa felicidad que ahora me resultaba obscena. Cuando entró al salón y me vio allí de pie, con el rostro rojo por las lágrimas y un sobre amarillento en la mano, su sonrisa se congeló de una forma grotesca. El pastel de cumpleaños que sostenía resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, una masa de crema rosa y azúcar que simbolizaba perfectamente el fin de nuestra farsa familiar. No intentó negarlo de inmediato. Su primera reacción fue lanzarse hacia la mesa para intentar arrebatarme los papeles, gritando que yo no tenía derecho a hurgar en sus cosas privadas y que esas cartas eran basura de un hombre que solo quería confundirme. La miré con una frialdad que pareció clavarla al suelo. Le pregunté, con una voz que salía de lo más profundo de mi pecho, cómo había sido capaz de decirme que mi padre me odiaba mientras guardaba bajo llave sus cheques de manutención y sus súplicas para verme. Mi madre cambió su táctica en segundos, pasando de la agresión al victimismo histérico que también conocía. Se dejó caer de rodillas entre los restos del pastel, sollozando que lo había hecho por mi bien, que mi padre era un hombre inestable que nos habría arrastrado a la miseria y que ella me había regalado una vida de paz a cambio de una pequeña mentira. Me culpó de ser una hija malagradecida por poner en duda su sacrificio de 20 años por unas simples hojas de papel. Sin embargo, al ver que yo no me movía para consolarla, sus ojos se volvieron oscuros y me lanzó una advertencia que me heló la sangre. Si intentaba buscarlo, ella se encargaría de que él terminara en la cárcel por las denuncias que ella misma había redactado y guardado como seguro de vida. Fue entonces cuando comprendí que no estaba frente a una madre protectora, sino frente a una captora emocional que prefería destruir a mi padre antes que perder el control sobre mi voluntad. Tomé la caja con fuerza y caminé hacia la puerta, ignorando sus gritos y sus intentos de agarrarme del vestido para impedirme salir. Le dije que mi regalo de cumpleaños número 21 no sería la fiesta que ella había planeado, sino mi libertad absoluta de su red de engaños. Mientras bajaba los escalones del porche, escuché cómo arrojaba un jarrón contra la pared, maldiciendo el día en que decidí subir a ese ático. Ya no me importaban sus amenazas ni sus lágrimas de teatro. Tenía una dirección en la última carta y 21 años de tiempo perdido que recuperar antes de que el sol se ocultara. El trayecto en taxi hacia el café de la capital fue un borrón de luces y ansiedad, mientras apretaba contra mi pecho la caja metálica como si fuera el único ancla que me unía a la realidad. Al llegar, me detuve frente a la vidriera del local, con el corazón golpeando con tal fuerza que sentía que el aire me faltaba. Allí, en una mesa apartada junto a la ventana, estaba un hombre que compartía la forma de mi frente y la inclinación de mis hombros, revisando nerviosamente su reloj cada pocos segundos. No era el monstruo desalmado que las historias de mi madre habían pintado. Era un hombre de mirada cansada y manos nudosas que sostenía un pequeño sobre azul, el mismo color de las cartas que encontré en el ático. La forma en que todos me miraban al entrar al café, con mi vestido de fiesta arrugado y los ojos hinchados de llorar, no me importó en absoluto, solo existía él. Cuando me detuve frente a su mesa, él levantó la vista y el tiempo se detuvo de forma violenta. No necesitó preguntarme quién era. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante y sus labios temblaron al susurrar mi nombre con una voz que parecía haber estado guardada en un cofre de seda durante décadas. Se puso de pie con dificultad, como si el peso de 20 años de espera le pesara en los huesos, y por un momento ninguno de los dos supo qué hacer con el abismo de silencio que nos separaba. Extendí mi mano y dejé la caja metálica sobre la mesa, dejando que el sonido del metal chocando contra la madera fuera mi primera declaración. Él miró la caja, reconoció las cartas que él mismo había escrito y comprendió, en un segundo de lucidez desgarradora, que el muro de mentiras que Elena había construido finalmente se había derrumbado. Nos sentamos en un silencio cargado de electricidad, mientras él tomaba mis manos entre las suyas, que estaban heladas. Me pidió perdón, una y otra vez, por no haber sido lo suficientemente fuerte para romper el cerco de mi madre antes, por haber respetado aquellas amenazas legales que ella usó para mantenerlo lejos bajo la promesa de no hacerme daño psicológico. Yo lo observaba como quien mira una aparición, tratando de reconciliar al hombre real con la sombra que me enseñaron a odiar. En ese momento, la rabia que sentía hacia mi madre se transformó en una determinación gélida. No solo iba a recuperar el tiempo perdido, sino que iba a desmantelar cada una de las mentiras que nos habían mantenido separados. El café estaba lleno de extraños, pero para mí, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio donde un padre y una hija comenzaban a recoger los pedazos de una vida robada. Sentados en aquel rincón del café,
Mi padre comenzó a hablar con una voz quebrada, revelando la oscuridad que mi madre había ocultado tras su fachada de santidad. Me contó que, poco después de mi nacimiento, ella le presentó un ultimátum aterrador. O desaparecía para siempre, o ella utilizaría sus contactos en el juzgado local donde trabajaba para acusarlo formalmente de abuso y violencia doméstica. Ella había preparado pruebas falsas, aprovechando un pequeño accidente doméstico que yo sufrí en la cuna, para asegurar que si él intentaba luchar por mi custodia, terminaría en prisión con una etiqueta que destruiría su vida por completo. Mi madre no quería un marido, quería un trofeo y un motivo para ser la mártir del pueblo. Mi padre, joven y aterrorizado por la posibilidad de que sus abogados de oficio no pudieran contra la red de influencias de Elena, aceptó el exilio con la condición de que ella le permitiera enviarme cartas y dinero que, supuestamente, me entregaría cuando yo tuviera edad suficiente para entender. Cada palabra de mi padre era un clavo en el ataúd de la imagen de mi madre. Él me confesó que nunca dejó de vivir cerca, mudándose de ciudad en ciudad siguiendo mis pasos escolares, enviando cada centavo que ganaba como obrero para que yo tuviera la mejor educación. Mientras mi madre me hacía usar ropa heredada y me decía que pasábamos hambre por culpa de su abandono, ella estaba acumulando una fortuna silenciosa a costa de su extorsión. Él intentó acercarse a mi escuela varias veces, pero ella siempre aparecía como una sombra, amenazándolo con ejecutar aquellas denuncias archivadas si yo llegaba a escuchar su voz. El nivel de control sociópata de Elena era mucho más profundo de lo que las cartas sugerían. Ella no solo lo había expulsado, lo había mantenido como un rehén financiero y emocional, alimentándose de su miedo para garantizar mi absoluta dependencia hacia ella. La forma en que todos me miraban en mi infancia, con esa lástima por ser la hija del fugitivo, fue una trampa orquestada por la mujer que me arropaba cada noche. Mi padre sacó de su billetera una fotografía vieja y desgastada de mi madre y él antes de que yo naciera. En ella, él se veía radiante, pero ella ya tenía esa mirada posesiva que yo nunca supe identificar. Me explicó que Elena siempre tuvo una necesidad patológica de ser el centro de la atención y que, al nacer yo, decidió que un padre presente le robaba el protagonismo de su gran papel de madre soltera heroica. En ese momento, sentada frente a la víctima real de esta historia, sentí como el último rastro de afecto por mi madre se evaporaba. Mi padre no era un cobarde, era un hombre que se sacrificó para que yo no creciera en medio de un escándalo judicial que ella estaba dispuesta a provocar sin importarle las consecuencias para mi salud mental. Mientras mi padre hablaba, mi mente comenzó a conectar los puntos de una realidad económica que nunca tuvo sentido. Recordé los años de universidad en los que tuve que trabajar en 3 turnos porque ella aseguraba que sus ahorros no alcanzaban para mis libros, y las veces que me hizo sentir culpable por pedir un par de zapatos nuevos mientras ella suspiraba por las facturas de la luz. Mi padre, con una expresión de duda, me preguntó si al menos me habían gustado los cursos de idiomas y los viajes de verano que él había financiado con cheques especiales enviados directamente a nombre de una cuenta de ahorros que ella le proporcionó. Me quedé helada. Esos viajes nunca existieron. Para mí, el verano significaba quedarme en casa ayudándola a limpiar para ahorrar dinero. Fue entonces cuando comprendí que la caja metálica no contenía todos los cheques, solo contenía los que ella no pudo cobrar porque estaban a mi nombre, pero los que estaban a nombre de ella habían sido drenados con una frialdad matemática. Tomé el teléfono y, gracias a la nueva autoridad que me daba mi mayoría de edad, accedí a la banca en línea de la cuenta de ahorros conjunta que mi madre me obligó a abrir para mis becas. Al revisar el historial vinculado a su perfil, encontré una cuenta oculta de la que nunca me habló. Allí estaban, depósitos mensuales constantes de mi padre que sumaban una pequeña fortuna. Pero lo más indignante no fue el saldo, sino el extracto de gastos. Mi madre, la mujer que usaba abrigos viejos frente a los vecinos para dar lástima, se había gastado miles de euros en tratamientos de estética en clínicas de otras ciudades, joyas que guardaba en una caja de seguridad y suscripciones a clubes de lujo donde se presentaba con un nombre falso. Ella no solo me robó a mi padre, me robó una vida de estabilidad y crecimiento para financiar una doble vida de opulencia secreta mientras me hacía comer sobras para mantener su fachada de pobreza digna. La crueldad de su engaño era absoluta. Me hacía vivir en la escasez para que yo nunca tuviera la independencia económica necesaria para marcharme o para investigar por mi cuenta. Mi padre me miraba con horror mientras yo le mostraba las cifras en la pantalla. Él creía que estaba invirtiendo en mi futuro, cuando en realidad estaba alimentando los caprichos de la mujer que lo extorsionaba. La forma en que todos en el café parecían seguir con sus vidas normales me resultaba surrealista, mientras yo sentía que cada recuerdo de mi infancia estaba siendo incinerado. No era solo una madre manipuladora, era una estafadora profesional que había hecho de su propia hija el peón principal de su fraude. En ese momento, decidí que no solo recuperaría mi relación con mi padre, sino que vaciaría cada centavo de esa cuenta para devolverle a él lo que ella le había arrebatado bajo amenazas. Salí del café con mi padre pisándome los talones,
pero mi destino no era la casa de mi madre, sino la residencia de mis abuelos maternos. Necesitaba saber si el veneno de la mentira era solo de ella o si la raíz era más profunda. Al llegar, los encontré tomando el té en el jardín, esa estampa de perfección y valores tradicionales que siempre me habían inculcado. Cuando entré con la caja metálica y la arrojé sobre la mesa de porcelana, rompiendo una de las tazas, mi abuela ni siquiera se inmutó, simplemente cerró los ojos con una resignación que me confirmó lo peor. Mi abuelo intentó balbucear algo sobre el respeto y las formas, pero lo silencié con una sola mirada. Les pregunté cuánto tiempo llevaban viendo a mi madre cobrar esos cheques y esconder esas cartas mientras me daban sermones sobre la irresponsabilidad de los hombres y la suerte que tenía de tener una madre tan sacrificada. El silencio que siguió fue la confesión más ruidosa de mi vida. Mi abuela, con una voz carente de arrepentimiento, me dijo que en esta familia las apariencias siempre habían sido más importantes que una verdad incómoda. Me confesaron que ellos mismos habían ayudado a Elena a redactar la estrategia legal para alejar a mi padre, porque él no pertenecía a nuestra clase social y su presencia recordaba el error de juventud de mi madre. Me culpó de ser egoísta por querer romper la paz familiar ahora que todo estaba olvidado, asegurando que ellos habían callado para protegerme del escándalo de tener un padre obrero y una madre manipuladora. La forma en que me miraban, como si yo fuera la traidora por descubrir el secreto, me dio la náusea más profunda que he sentido jamás. Eran una red de cómplices que habían sacrificado mi derecho a la verdad en el altar del estatus social. Mi abuelo tuvo el descaro de decirme que mi padre seguramente ya nos habría olvidado si no fuera por su terquedad de seguir enviando cartas. Fue entonces cuando mi padre entró al jardín, cruzando el umbral que le prohibieron durante 2 décadas. El rostro de mis abuelos pasó de la arrogancia al pánico absoluto. El hombre al que habían borrado de la historia estaba allí, vivo y de pie, reclamando su lugar. Les dije que a partir de ese momento, su prestigio familiar no valía más que el papel quemado. Les informé que si intentaban apoyar a mi madre en sus amenazas legales, yo misma entregaría a la prensa local las pruebas de su complicidad en la extorsión financiera y el secuestro emocional que sufrí. Los dejé allí, rodeados de su lujo vacío y su porcelana rota, dándome cuenta de que no solo había perdido a una madre, sino a toda una estirpe de mentirosos que nunca me amaron a mí, sino a la imagen que proyectaban a través de mi vida. Después del estallido en casa de mis abuelos, mi padre me pidió que lo acompañara a su pequeño apartamento en las afueras, un lugar humilde que contrastaba violentamente con la opulencia de la que yo acababa de salir. Al entrar, noté que las paredes estaban cubiertas de recortes de mis logros escolares, fotos borrosas tomadas a la distancia y copias de cada carta que me había enviado. Su hogar era un templo dedicado a una hija que no sabía que él existía. Sin embargo, al sentarnos, noté que sus movimientos eran lentos y que un temblor constante agitaba su mano derecha. Con mucha insistencia, logré que me confesara la verdad. Años de trabajar en turnos dobles en la construcción y en almacenes para cubrir las extorsiones de mi madre y enviarme dinero extra le habían pasado factura. Padecía una enfermedad degenerativa en las articulaciones y una afección cardíaca que se negaba a tratar para no gastar el dinero que, según él, yo podría necesitar para mi independencia. Me sentí morir de culpa, una culpa real y aplastante, al ver el sacrificio físico que aquel hombre había hecho mientras yo lo odiaba desde la comodidad de mi habitación. Me contó que hubo inviernos en los que no encendía la calefacción para poder pagar los gastos de emergencia que mi madre inventaba, como supuestas operaciones mías que nunca ocurrieron. La forma en que todos me miraban en el pasado, como la niña pobre que necesitaba caridad, era en realidad el resultado de que mi madre se quedaba con el sudor y la salud de este hombre. Al verlo luchar para sostener una taza de café, comprendí que el exilio no solo le había robado su papel de padre, sino que le había arrebatado su vitalidad. Se había consumido a sí mismo para mantener viva una conexión que mi madre intentaba cortar con cada mentira, convirtiéndose en un mártir real frente a la mártir de cartón piedra que era Elena. Esa noche, mientras revisaba sus medicamentos casi inexistentes, tomé una decisión. Mi madre había usado su salud como moneda de cambio para su estatus, y yo no iba a permitir que él sufriera un segundo más. Él se negaba a ir a un especialista privado, insistiendo en que ese dinero era mi fondo de vida, pero le recordé que mi vida acababa de empezar de verdad en el momento en que lo encontré. La rabia que sentía se transformó en una protección feroz. Ya no era la niña que necesitaba ser cuidada, sino la mujer que iba a cuidar del hombre al que habían intentado destruir. El silencio del apartamento se llenó de una promesa muda. Ella había intentado enterrarlo en vida, pero yo iba a usar cada recurso, cada contacto y cada centavo recuperado de esas cuentas secretas para devolverle la dignidad y la salud que su propia familia le había robado. No pasaron ni 3 horas antes de que la realidad nos golpeara en la puerta en forma de sirenas y luces azules que teñían de un rojo violento las paredes del apartamento de mi padre. Elena, en un último acto de locura para recuperar el control sobre mi voluntad,
Había llamado a emergencias denunciando que un hombre peligroso me había sacado de casa bajo amenazas y que yo estaba retenida contra mi voluntad en una zona marginal de la ciudad. Cuando los oficiales derribaron la puerta, me encontraron sentada junto a mi padre, revisando sus antiguos informes médicos. La forma en que todos me miraban, con esa mezcla de alivio y sospecha, cambió drásticamente cuando me interpuse entre los agentes y mi padre, quien levantaba sus manos temblorosas en señal de rendición, aterrorizado de que su peor pesadilla se hiciera realidad, volver a ser el villano en una historia inventada por mi madre. Grité que nadie iba a tocarlo mientras sacaba la caja metálica y desparramaba las cartas sobre la mesa frente a los oficiales. Les expliqué, con una frialdad que los dejó mudos, que no había ningún secuestro, sino una hija que acababa de descubrir 21 años de extorsión y fraude. Les mostré los documentos de identidad, las fechas de las cartas y la evidencia de que mi madre había utilizado los servicios de emergencia para perpetrar un acoso ilegal contra un hombre al que ya había destruido la vida una vez. La oficial al mando, al leer un par de los sobres donde mi padre suplicaba por verme y al ver el estado físico de aquel hombre que apenas podía mantenerse en pie, bajó su arma y pidió refuerzos, pero no para arrestar a mi padre, sino para escoltarnos a la comisaría central y tomar una declaración por denuncia falsa. Mi madre apareció en la escena apenas unos minutos después, bajándose de su coche con ese llanto ensayado, gritando mi nombre como si fuera una sobreviviente de una catástrofe. Esperaba que yo corriera a sus brazos, validando su farsa frente a la policía, pero se detuvo en seco cuando me vio salir del edificio del brazo de mi padre, con la cabeza alta. No hubo lágrimas de mi parte, solo una mirada de desprecio absoluto que la hizo retroceder. Le advertí frente a los testigos uniformados que ese era el fin de sus funciones teatrales. Su intento de usar la ley para encarcelar a un inocente por segunda vez se acababa de convertir en la prueba definitiva de su inestabilidad mental. En ese momento, la forma en que el vecindario y los oficiales la miraron pasó de la compasión al horror. La madre Coraje acababa de quedar expuesta como una manipuladora peligrosa que no dudaba en movilizar a la policía para alimentar su propio narcisismo. La sala de interrogatorios de la comisaría central era un espacio frío y despojado de cualquier calidez, el escenario perfecto para desmantelar 2 décadas de engaños. Mientras mi padre prestaba declaración en la habitación contigua, yo me senté frente a una inspectora especializada en delitos de familia, entregándole cada una de las cartas y los registros de las transferencias bancarias. La forma en que todos me miraban en ese edificio, desde los agentes de guardia hasta los administrativos, había pasado de la confusión al más absoluto respeto por mi entereza. La inspectora, al revisar los documentos, descubrió algo que ni siquiera mi padre sabía. Elena no solo había amenazado con denunciarlo, sino que había presentado denuncias preliminares por abandono de hogar y maltrato psicológico que nunca ratificó, manteniéndolas en un estado de pausa legal para usarlas como una espada sobre su cabeza. El pasado judicial de mi madre empezó a emerger como una red de trampas administrativas diseñadas para asfixiar a cualquier hombre que intentara acercarse a su posesión más preciada, yo. Lo más impactante surgió cuando la policía rastreó la cuenta secreta que yo había descubierto. No solo recibía dinero de mi padre, había otros depósitos de origen dudoso que sugerían que mi madre había estado extorsionando a otros familiares lejanos con la misma narrativa de necesidad extrema. La inspectora me informó que abrirían una investigación por simulación de delito, fraude y extorsión continuada. Mi madre, que esperaba en el vestíbulo creyendo que su influencia social la protegería, fue llamada a declarar como investigada, no como denunciante. Al cruzarnos en el pasillo, ella intentó una vez más agarrarme del brazo, susurrando que estaba cometiendo un error que destruiría a nuestra familia, pero yo simplemente me zafé de su agarre con una mezcla de asco y cansancio. Ya no era su pequeña niña asustada, era la mujer que estaba firmando el acta de defunción de su reinado de mentiras. Mi padre salió de su declaración visiblemente agotado pero con una luz en los ojos que nunca había tenido. Por primera vez en 20 años, un sistema oficial había escuchado su verdad sin prejuicios. Los agentes, que inicialmente lo trataron como a un sospechoso, ahora lo escoltaban con deferencia hacia la salida, dándose cuenta de que tenían ante ellos a una víctima de una violencia psicológica sistemática. La inspectora me entregó una copia de la denuncia que yo misma acababa de ratificar contra mi propia madre. Era el documento que garantizaba que Elena no podría volver a acercarse a nosotros sin enfrentar consecuencias penales inmediatas. Salimos de la comisaría bajo la lluvia, pero esta vez, la lluvia no simbolizaba tristeza, sino la limpieza profunda de un pasado que finalmente se iba por el desagüe de la justicia. Justo cuando creíamos que el rastro de mentiras de Elena no podía ser más profundo, un hombre de aspecto canoso y mirada severa nos abordó a la salida de la comisaría. Se presentó como Roberto, un antiguo abogado que había trabajado en el bufete donde se tramitó el divorcio de mis padres cuando yo aún gateaba. Roberto nos confesó que llevaba años cargando con un remordimiento que le impedía dormir, pero que el miedo a las represalias de la familia de mi madre lo había mantenido en silencio.
De su maletín sacó una carpeta con documentos originales que nunca llegaron al registro oficial, las actas de custodia donde mi padre nunca renunció a sus derechos. Al revisar los papeles bajo la luz de una farola, descubrí que las firmas de mi padre en los documentos de renuncia total eran burdas falsificaciones. Mi madre no solo lo había alejado con amenazas, sino que había suplantado su identidad legal para borrarlo del mapa jurídico mientras él, desorientado y sin recursos, creía que la ley ya le había dado la espalda. Roberto nos explicó que Elena había contado con la ayuda de un notario que era íntimo amigo de mi abuelo, creando un ecosistema de ilegalidad donde mi padre no tenía ninguna oportunidad de defensa. La forma en que todos me miraban en mi infancia, como la hija de un hombre que se desentendió legalmente de mí, era el resultado de un crimen documental. Esas actas falsificadas fueron las que permitieron que ella tuviera el control absoluto sobre mis viajes, mi educación y mi vida, impidiendo que cualquier trabajador social o autoridad cuestionara la ausencia de mi progenitor. Mi padre sostenía los papeles con manos temblorosas, leyendo las cláusulas donde supuestamente él declaraba que no sentía afecto por mí y que prefería no volver a verme. El dolor de ver su nombre vinculado a semejantes atrocidades lo hizo derrumbarse en un banco del parque. Tener estas pruebas físicas en mis manos era el golpe final que necesitábamos. Ya no se trataba solo de una madre manipuladora, sino de una criminal que había cometido falsedad en documento público y fraude procesal. Roberto se ofreció a testificar gratuitamente y a entregar las copias de seguridad de los archivos del bufete que él mismo había robado antes de que fueran destruidos por orden de mi madre. La red de protección de Elena, que incluía a mis abuelos y a sus influyentes amigos, estaba a punto de colapsar bajo el peso de una verdad que ya no podía ser silenciada con dinero. Miré a mi padre y le prometí que íbamos a usar cada una de esas firmas falsas para limpiar su nombre y para que aquellos que jugaron a ser Dios con nuestras vidas pagaran el precio más alto frente a un tribunal de verdad. La noticia de la detención de mi madre por denuncia falsa y la apertura de la investigación por fraude no tardó en filtrarse. En un pueblo como el nuestro, donde las apariencias son la moneda de cambio, el escándalo corrió como un incendio en un pajar. A la mañana siguiente, el teléfono de mi casa no dejaba de sonar y los grupos de mensajería locales ardían con la foto de las patrullas frente al edificio de mi padre. Elena, que siempre se jactaba de su dignidad ante las vecinas en la iglesia y en el club de lectura, intentó desesperadamente controlar la narrativa, publicando un mensaje victimista en sus redes sociales donde decía que yo estaba sufriendo un brote psicótico y que mi padre me estaba manipulando para sacarle dinero. Sin embargo, la máscara de Madre Coraje se agrietó definitivamente cuando yo misma decidí subir una foto de la caja de cartas y los cheques de manutención nunca entregados. La reacción fue inmediata y demoledora. La forma en que todos me miraban al salir a la calle para recoger mis cosas de la casa materna fue de un asombro gélido. Ya no había lástima, sino una curiosidad morbosa. Las mismas mujeres que antes le daban palmaditas en el hombro a mi madre por su gran sacrificio, ahora comentaban en voz baja cómo ella siempre lucía bolsos de marca que no encajaban con su sueldo, mientras yo caminaba con zapatos gastados. Una de sus mejores amigas, sintiéndose estafada tras años de haberle prestado dinero para supuestas emergencias médicas mías, se presentó en la puerta para exigirle explicaciones a gritos. Elena se encerró tras las persianas bajadas, pero el juicio social ya estaba dictado. La santa del pueblo era en realidad la villana de una tragedia que ella misma había escrito. Vi a mi madre a través de la ventana, escondida en la oscuridad de su propia mentira, mientras los vecinos se agrupaban en la acera comentando los detalles de la estafa. La red de protección de mis abuelos también se desmoronó. Sus amigos de la alta sociedad empezaron a cancelar compromisos y a ignorar sus llamadas, temerosos de que el escándalo de las firmas falsificadas los arrastrara a ellos también. El prestigio familiar, ese ídolo de barro al que habían sacrificado mi infancia, se estaba deshaciendo bajo la lluvia del desprecio público. En ese momento, sentí un alivio amargo. No era alegría por su caída, sino la satisfacción de saber que el mundo finalmente veía a la mujer real, no al personaje que me había robado a mi padre para tener un guión que protagonizar. La última vez que crucé el umbral de la casa de mi infancia, el aire se sentía viciado, cargado con el olor de las flores marchitas de mi fiesta cancelada. Mi madre me esperaba en la cocina, sentada en la penumbra, con una de las cartas de mi padre arrugada en su mano. No hubo gritos esta vez, sino un susurro cargado de veneno. Intentó su último y más desesperado chantaje emocional, asegurando que todo lo que hizo fue un acto de amor supremo para evitar que yo creciera con un hombre que ella consideraba inferior, alguien que no podía ofrecerme el apellido ni el futuro que ella quería para mí. Me culpó de ser una hija cruel por no valorar el muro que ella construyó para protegerme de la mediocridad de un obrero. Según su retorcida lógica, mi padre era un parásito emocional y ella había sido la cirujana que amputó ese miembro infectado de mi vida para salvarme. La forma en que ella me miraba, esperando que yo finalmente cediera ante su narrativa de sacrificio, me dio la certeza absoluta de su locura.
Me dijo que yo no entendía lo que era ser una mujer joven y sola en este mundo, y que su mentira fue una bendición que me permitió crecer sin el estigma de la pobreza. Me rogó que detuviera las investigaciones, alegando que si ella iba a la cárcel, yo cargaría con la vergüenza de ser la hija de una criminal, algo que ella supuestamente intentó evitarme durante toda la vida. Sin embargo, su máscara se rompió por completo cuando le recordé que la única inferioridad que existía en nuestra familia era la de su propia moral. Le dije que prefería 1000 veces ser la hija de un obrero honesto que la heredera de una estafadora que usó a su propia descendencia como moneda de cambio para su estatus. Cuando se dio cuenta de que sus lágrimas ya no me movían, su voz cambió, volviéndose aguda y fría. Me maldijo, diciendo que mi padre terminaría decepcionándome y que ese día yo regresaría a ella de rodillas, pidiendo perdón por haber destruido la única lealtad real que tuve. No respondí. Me limité a terminar de empacar mis últimas pertenencias mientras ella me seguía por los pasillos, sollozando sobre cómo el mundo me devoraría sin su guía. Cerré la puerta principal sin mirar atrás, dejando a una mujer sola con su narcisismo y sus mentiras. Ella me había culpado de traición, pero la única traición que se había cometido en esa casa fue la suya contra el derecho sagrado de una hija a conocer a su padre. La codicia de mi madre no se detuvo en las cartas ni en los cheques de manutención. Roberto, el abogado que decidió redimirse, me citó en su oficina para entregarme la pieza final del rompecabezas financiero. Al parecer, cuando mi abuela paterna falleció hace 10 años, dejó una herencia sustancial destinada exclusivamente a mi educación y bienestar, un fideicomiso que mi padre había protegido con uñas y dientes desde el exilio. Sin embargo, al revisar los registros del fondo, descubrí que Elena había intentado liquidarlo 3 años atrás, presentando un certificado de defunción falso de mi padre y una declaración jurada donde ella afirmaba ser mi única tutora legal por abandono absoluto. Me quedé sin aliento al ver las carpetas. Ella no solo quería el dinero de su sudor diario, sino que intentó saquear el legado de una mujer a la que nunca conoció, borrando legalmente a un hombre vivo para quedarse con su herencia. La forma en que todos me miraban en el banco cuando fui a impugnar esos documentos era de una mezcla de lástima y escándalo profesional. Los empleados recordaban a mi madre yendo a las oficinas con su ropa de luto fingido, llorando por la supuesta muerte del padre de su hija para agilizar los trámites. Afortunadamente, la burocracia que ella tanto amaba terminó siendo su perdición. El banco había bloqueado el acceso total porque mi firma, la que ella también intentó falsificar, no coincidía con los registros que yo misma había actualizado al cumplir los 18 años para mi cuenta de estudiante. Elena me había culpado de ser una carga económica durante toda mi adolescencia, mientras en secreto luchaba contra los abogados del fideicomiso para ponerle las manos encima a una cifra de 6 dígitos que me pertenecía por derecho propio. Mi padre se quedó lívido al enterarse. Él creía que el dinero estaba seguro, esperando a que yo cumpliera 21 para ser liberado automáticamente. Ver la magnitud de la depredación de mi madre fue el golpe final para cualquier rastro de duda que pudiera quedar en el pueblo. No era solo una madre posesiva. Era una estafadora de guante blanco que había intentado robar el futuro de su propia hija bajo la premisa de que yo no era lo suficientemente madura para manejar la verdad. Con la ayuda de Roberto, interpusimos una demanda civil por apropiación indebida y falsedad documental agravada. El dinero del fideicomiso, que ella tanto deseaba para mantener su estatus de lujo oculto, se convirtió en el fondo con el que ahora pagaríamos los mejores especialistas para tratar la salud de mi padre. El círculo de su traición se había cerrado de la manera más irónica posible. Su intento de robo terminó financiando la recuperación del hombre al que quiso enterrar. El día del juicio, la sala del tribunal estaba cargada de una tensión gélida que parecía congelar el aire. Mi madre entró vistiendo un traje sencillo y oscuro, intentando proyectar una imagen de humildad que ya no engañaba a nadie. Sin embargo, el golpe más duro para su narcisismo no vino de mi parte, sino de la fila de atrás. Mis abuelos, temerosos de que la investigación por falsedad documental los arrastrara a ellos y a su preciado estatus social, habían decidido declarar en su contra para salvar sus propios nombres. Cuando mi abuela subió al estrado y admitió, bajo juramento, que Elena había planeado la desaparición legal de mi padre desde el principio, vi cómo mi madre se encogía en su asiento. La forma en que todos me miraban en ese momento, con un respeto que rayaba en la solemnidad, era el reconocimiento silencioso de que la verdad finalmente había ganado la partida a las apariencias de un estirpe de mentirosos. Roberto presentó las pruebas de las firmas falsificadas y los testimonios de los empleados bancarios que confirmaron los intentos de mi madre por cobrar la herencia de mi abuela paterna. No hubo escapatoria posible. El fiscal fue implacable, describiendo a Elena no como una madre protectora, sino como una arquitecta del caos emocional y financiero que utilizó a su propia hija como el cimiento de una gran estafa. Mi madre intentó una última interrupción, gritando que ella me había dado una vida perfecta, pero el juez la silenció con un golpe de mazo que resonó como el fin de una era.
Fue condenada por fraude, falsedad en documento público y extorsión, perdiendo no solo su libertad condicional, sino también cualquier derecho legal sobre mis asuntos presentes y futuros. Al salir de la sala, mis abuelos intentaron acercarse a mí, alegando que ahora que la oveja negra de la familia estaba pagando su deuda, podíamos volver a ser la familia de antes. Los miré con la misma indiferencia con la que se mira a un extraño en la calle. Les dije que su traición al callar durante 20 años era tan imperdonable como las mentiras de mi madre. La sentencia no solo encerraba a Elena, sino que nos liberaba a mi padre y a mí de la sombra de todos ellos. Vi a mi madre ser escoltada por los oficiales, su rostro desfigurado por la rabia y la incredulidad. Se quedaba sola, abandonada por los padres que ella misma defendió con su silencio y despreciada por la hija a la que intentó comprar con una realidad falsa. La mudanza fue un acto de purificación emocional que me permitió despojarme de cada rastro de la influencia de Elena sobre mi identidad. Decidí que no quería llevarme nada de la casa que compartí con ella, dejé atrás los muebles caros comprados con dinero robado y los vestidos de marca que formaban parte de mi disfraz de hija perfecta. Me mudé a una casa luminosa cerca del nuevo centro de rehabilitación de mi padre, un lugar financiado legalmente con el fideicomiso recuperado que ella tanto deseaba. Ver a mi padre acomodar sus pocas pertenencias en una habitación con vistas al jardín, sin el miedo constante de ser arrestado o humillado, fue la primera victoria real de mi nueva vida. La forma en que todos me miraban en nuestro nuevo vecindario era reconfortante. Por primera vez no era la niña de la tragedia, sino simplemente una joven empezando de cero con el hombre que siempre quiso estar a su lado. Comenzamos a llenar los huecos de 20 años con conversaciones que duraban hasta la madrugada. Me enseñó a cocinar las recetas de su familia que mi madre me había prohibido conocer y me contó historias de sus padres, mis abuelos paternos, quienes murieron esperando una respuesta a las cartas que Elena interceptaba. Cada día que pasaba, el temblor en sus manos disminuía gracias a los tratamientos médicos y, sobre todo, a la paz mental de saber que ya no tenía que esconderse en las sombras para protegerme. No era una convivencia perfecta, pues ambos cargábamos con las cicatrices de la manipulación, pero era una convivencia honesta. Aprendimos a escucharnos sin el filtro del miedo y a reconstruir los recuerdos que mi madre había distorsionado sistemáticamente para alimentar su propio ego. Mientras tanto, recibí noticias de que el prestigio de los abuelos maternos se había hundido definitivamente. Sin la máscara de su hija ejemplar, el pueblo les dio la espalda por su complicidad en la estafa. Elena intentó enviarme cartas desde el centro donde cumplía su condena, utilizando el mismo papel amarillento que mi padre usó una vez, en un intento patético de imitar su sacrificio. Sin embargo, yo no cometí su mismo error, no escondí sus cartas ni las guardé bajo llave. Simplemente las tiré a la basura sin abrirlas, dándome cuenta de que su voz ya no tenía poder sobre mí. Había elegido a mi familia basándome en la verdad y la lealtad, no en el ADN o en las apariencias sociales, y por primera vez en 21 años, el aire que respiraba se sentía completamente puro. Hoy cumplo 22 años y el despertar ha sido radicalmente distinto al de aquel amanecer cargado de secretos en el ático. No hay pasteles de crema rosa comprados para impresionar a los vecinos, ni discursos ensayados sobre el martirio de una madre soltera que solo buscaba aplausos. En su lugar, el silencio de la casa se llena con el aroma del café que mi padre prepara en la cocina, tarareando una melodía que ya no tiene que esconder. La forma en que todos me miraban en el pasado, como a una víctima de un abandono inexistente, ha sido reemplazada por la mirada de quienes ven a una mujer que fue capaz de incendiar una mentira perfecta para rescatar su propia historia. Mi padre entra en la habitación con un pequeño sobre azul, pero esta vez no viene sellado por el miedo, sino entregado en mano con una sonrisa que llega hasta sus ojos, unos ojos que ya no tiemblan al mirar hacia la puerta principal. A través de la ventana, veo que el sol brilla sobre el jardín que nosotros mismos hemos plantado, lejos de la sombra de los abuelos y de las influencias corruptas de una clase social que prefería el engaño al escándalo. Elena sigue cumpliendo su sentencia, rodeada de las paredes que ella misma levantó con cada carta interceptada y cada firma falsificada. Me han dicho que sigue contando su versión de la historia a cualquiera que quiera escucharla, atrapada en un guión donde ella siempre es la heroína incomprendida. Pero para mí, su voz se ha convertido en un eco sordo que ya no logra cruzar el umbral de mi nueva realidad. He aprendido que la verdadera libertad no consiste en la ausencia de dolor, sino en la posesión absoluta de la verdad, por muy cruda que ésta sea, y en el derecho de elegir quienes se sientan a mi mesa sin que existan deudas de gratitud fabricadas sobre el engaño. Gracias por ver, suscríbete para más videos.